Bien, doctor, el futuro de la República Dominicana. El crecimiento se mantiene en los niveles que se habían proyectado y que habían señalado incluso organismos internacionales. Seremos una de las economías con mejor crecimiento de América Latina para este año. ¿Qué le hace falta a este país para seguirse desarrollando, para seguir creando fuentes de trabajo, para que la inflación se mantenga en los niveles que está? ¿Qué hay que hacer? Ahí vimos que el presidente acaba de llegar a un acuerdo con el presidente francés Macron para financiar el sistema de transporte del Gran Santo Domingo, el tren metropolitano. Hay muchos proyectos, pero siento que falta algo. Mira, yo creo, porque hay riesgos, Georgie. El tema de la inversión pública, yo creo que hay que ver cómo se incrementa la inversión pública. Eso es un elemento importante. Yo entiendo que quizás el presidente de la República no quiere endeudarse, pero hay que buscarle una vuelta a la inversión pública. Porque eso es lo que te va a permitir, de una forma u otra, también darle un impulso a todas esas iniciativas privadas. Porque al final, claro, ese proyecto con Francia, si viene atado un financiamiento para esa obra, sí, está atado al evidentemente eso yo creo que es una deuda, vamos a decir, que es buena, ¿no? En el sentido de que tú creas un activo ante ese pasivo. Pero necesitamos hacer reformas importantes. Reformas que permitan que esas metas que se han planteado hacia el 2036 se alcancen en el periodo, ¿verdad?, en los próximos 12 años. Porque si tú quieres, por ejemplo, duplicar el PIB per cápita en la República Dominicana de $11.200 a $22.400, tú tienes entonces que crecer a un 6. Y ese nivel de crecimiento, que vamos a crecer bien, pero tiene que ser un poco más en ese aspecto. Y en ese sentido hay que incrementar la inversión pública. Yo creo que el presidente de la República, y lo digo aquí, llegará un momento en que va a proponer algún tipo de arreglo fiscal o algún tipo de, vamos a decir, reformulación de las exenciones como un mecanismo de tener más recursos y así entonces volcar esos recursos para una mayor inversión pública. Porque si bien es cierto que el sector privado ha jugado un rol importante, pero no es menos cierto que también el sector público tiene que mejorar la inversión pública. Y esos son elementos que hay que mejorarlo para el futuro. Para el presente y para el futuro, vamos a decir, cercano. De manera que yo creo que eso es un tema que en algún momento el presidente de la República lo va a plantear. ¿Cómo marcha el dólar? ¿Terminó la crisis del dólar? Mira, yo creo que aquí... ¿Está estable? Yo pienso que está estable y seguirá estable. Evidentemente que este es un país que está recibiendo dólares. Las reservas del Banco Central son suficientes. Yo creo que el banco tomó una medida importante que frenó quizá ese proceso, porque la incertidumbre te genera una demanda adicional. La situación que se generó en el mercado mundial y con la política de Trump, bueno, muchos grandes importadores piensan, y es lógico, es mejor comprar ahora dólares y no después. Entonces eso te genera una presión inmediata en el mercado cambiario. Entonces, ¿qué hizo el banco? El Banco Central tomó una medida, estableció mediante resolución de la Junta Monetaria, una restricción para el uso de dólares, ¿verdad?, cualquier tipo de crédito o empréstito de sectores no generadores de divisas. Entonces, ¡pac!, le puso a eso una especie de torniquete. Y con eso entonces, a partir de ahí comenzó un proceso de una revalorización del peso dominicano. Porque al final lo que eso estaba expresando era una demanda inusual, producto de la incertidumbre. Y luego entonces cuando eso se corrige, ante una situación que tú tienes, que el año pasado se generaron más de 40.000 millones de dólares por diferentes fuentes, y que de una forma u otra tú tienes
tú tienes reservas importantes, entonces no hay como razones, vamos a decir, técnicas para tú decir... ¿Y los niveles de inflación? No, también ¿Está controlado? La República Dominicana ¿Es verdad que ha crecido el empleo? No, claro, la población ocupada, los datos oficiales indican eso. Hay que decir lo siguiente, que cuando la economía, por ejemplo, crece un 5 y ahora se proyecta que crezca un 4 o 3.5, pero eso no significa que hay una caída en el empleo. La economía sigue creciendo, pero crece menos. Por ejemplo, los primeros 3 meses de crecimiento de la economía norteamericana fueron negativos. Fue una caída que tuvo de menos 0.3. Y el empleo en Estados Unidos, ahora incluso, en estos primeros 4 meses, se mantuvo prácticamente, y creció el empleo, y además la tasa de desempleo se mantuvo en 4.2. Es decir, cuando las economías tienen procesos de desaceleración, eso no significa que la decisión que toma una empresa de forma inmediata. ¿Y qué hacemos con el sector energético? Exacto. Eso es un problema. ¿Qué es un problema? Eso es una situación... Es un subsidio, casi un suicidio. Eso es una situación de riesgo. Por eso yo digo que en algún momento se tomará alguna decisión de ver cómo se busca un mayor financiamiento en términos internos a través de reformas, porque el sector eléctrico, el subsidio, este año incluso cuando tú lo proyectas, los primeros 3 meses fueron de 30.000 millones. Y si tú lo proyectas para el año, estamos hablando de que posiblemente eso va a rondar 120 millones. 120 millones, 1.200 millones. 1.200. Pero el tema en el sector eléctrico... Que también es un tema de inversión, ¿eh? Está en el aspecto del fraude. Pero, lamentablemente. Pero que hay que buscar un mecanismo. Por ejemplo, yo creo que y ese mecanismo conlleva inversión. Por ejemplo, se habla de los famosos medidores prepagados. Eso es inversión que hay que hacer. O en muchos aspectos también, en zonas de alta vulnerabilidad, de altos niveles de robo, también los gobiernos tienen que hacer pequeñas mini plantas solares como un mecanismo de abaratar el precio de la energía, de tal manera que eso también sea un incentivo para que el que no pague, pague. Usted hablaba de que en algún momento el presidente tendrá que tomar medidas para incrementar los ingresos del gobierno y poder incrementar la inversión pública. ¿Por qué si nosotros acabamos de descubrir que tenemos tierras raras, eso en este momento representa una fortuna para este país? Yo sé que los medioambientalistas se oponen a la explotación, pero hay tecnología para explotar eso preservando el medio ambiente. No, pero déjame decirte lo siguiente, que en el caso de la tierra rara, parece que no hay ningún elemento de los ambientalistas. Yo pienso que ahí ya hay un tema de carácter político y geopolítico. Fíjate que la primera visita que hizo Marco Rubio se refirió al tema de la tierra rara. Entonces eso es un tema político. Fíjate que en las negociaciones que están haciendo con China ahora mismo, y ha habido ya 2 reuniones con el tema de los aranceles, pero hay un tema que lo están tocando, es el uso y las restricciones de las tierras raras. Entonces eso significa... Que es el país que más produce tierras raras del mundo. Exactamente. Que las inversiones que pueda pensar el dominicano, las autoridades, que se hagan en tierras raras, necesariamente tienen que ser con los americanos. No tiene que ser con otros países, porque ahí le van a poner restricciones. Entonces yo creo, como tú dices, ahí hay un espacio importante para uno tener fuente de recursos, ¿no? Pero hay un tema también de cómo nosotros vamos a hacer eso. Hay que negociar bien, hay que negociar no nos eso. pase como el oro. Porque, y además, por ejemplo, mira el caso de el Manzanillo. O sea, ahí había una posibilidad en un momento determinado de, ¿verdad?, de inversiones que se podían hacer, pero ahí hubo que paralizar eso por un tema de político, de básicamente que los norteamericanos en esa zona, ¿no?, la ven como un elemento de carácter estratégico. Estratégico. Doctor. O sea, dicho de otras palabras, este país
le pertenece a los Estados Unidos. Aquí se hace lo que los Estados Unidos decidan y quieran. La autonomía e independencia de este país se fue al carajo hace tiempo. ¿Tú sabes qué ocurre, Juan? Que en la práctica muchas veces tú generas dependencia económica y comercial. Entonces eso te ata. Comercialmente, en la práctica, la República Dominicana está integrada a Estados Unidos. Doctor, muchas gracias. Esa es la realidad.